Buenas tardes, mi nombre es Erika Domínguez, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro en la Cátedra de Derecho Sucesoral. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre los temas que corresponden a las unidades 4, 5 y 6 de acuerdo a nuestro contenido programático. Ahora vamos a conversar o empezaremos hablando sobre la sustitución y la representación. ¿Qué es la sustitución? La sustitución es el llamamiento que hace el testador a un segundo heredero o un segundo legatario. ¿Para qué? Para, en el caso de que el primero no tenga efecto, la representación, a su vez, es una ficción legal por la cual se supone vivo al representado, a fin de que los llamados a representados reciban lo que por derecho les corresponde de aquel. ¿Qué diferencia existe entre la sustitución y la representación? Bueno, la representación es una figura propia de la sucesión intestada. La sustitución es un instituto característico de la sucesión testada. Y la segunda es que en el derecho de representación existe una sola delación del causante al representante, y en la sustitución existen dos delaciones, del causante al primer instituido y de este al sustituido. Vale destacar este tema que también es muy importante, y es la repudiación de la herencia. ¿Qué es la repudiación? Es la cesación o pérdida de manera voluntaria de la cualidad de heredero. Para esto existen unos supuestos, y los supuestos de procedencia de la repudiación son que la sucesión esté abierta, que el renunciante haya adquirido el derecho a aceptar la herencia, que la renuncia comprenda toda la herencia, también que no esté sujeta a condiciones, que cumpla con las formalidades de ley. Esto significa que la renuncia siempre tiene que ser expresa, nunca puede ser tácita. Sin embargo, el Código Civil, en su artículo 1019, establece una presunción legal de repudiación de la herencia. Otro tópico es que la herencia no haya sido aceptada ante el renunciante. Que el renunciante tenga facultad para disponer, no puede ser una persona inhabilitada, un entredicho, solo puede hacerse mediante un consejo de tutela para decidir si renuncia o no a la herencia. Pero para que pueda renunciar, primero el tutor tiene que hacer el procedimiento del beneficio de inventario. ¿Cuál es el propósito del beneficio de inventario? El propósito del beneficio de inventario es que los patrimonios no se confundan. Entonces, el beneficio de inventario es una declaración de voluntad en la que se trata de saber cómo está una herencia a través de un inventario de los bienes que la componen y de las cargas que hay sobre ello. Cuánto tenemos en activos, cuánto tenemos en pasivos. Se puede aceptar una herencia pura y simplemente, o a beneficio de inventario, que es lo que nos indica que los pasivos no vayan a ser más altos que los activos y estemos recibiendo una herencia de puras deudas. Para aceptar una herencia a beneficio de inventario, las distintas legislaciones exigen formalidades. Lo habitual es que la manifestación de querer tomar la calidad de heredero a beneficio de inventario deba ser dicha por escrito ante un notario o ante el juez. El inventario ha de ser fiel y exacto, debe contener todos los derechos y acciones que recaen sobre la misma. Generalmente hay plazos legales para realizar dichos inventarios luego de la citación de los acreedores y de los legatarios. Por último, tenemos la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, o el llamado impuesto sobre sucesiones. ¿Qué es esto? Este impuesto recae sobre los sujetos obligados, que son los beneficiarios de herencias y legados que comprenden los bienes, los muebles o inmuebles,
los derechos o acciones situados en el territorio nacional. Esto de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos, se consideran situados en el territorio nacional. ¿Cuál es el monto y causación del impuesto? El impuesto sobre herencias y legados se causa donde estén situados los bienes grabados y en el momento de la apertura de la sucesión, si los bienes se encontraren ubicados en jurisdicciones distintas, el lugar se determinará por el asiento principal de los intereses del causante, o en su defecto por la ubicación de cualquiera de ellos, por las personas físicas, ya que las obtenidas por la persona jurídica están sometidas al impuesto de sociedades. ¿Cuál es la base imponible de este impuesto? Bueno, el patrimonio neto dejado por el causante se determina restando de la universalidad de los bienes que forman el activo la totalidad de las cargas que forman el pasivo. Se restan los pasivos de los activos, teniendo en cuenta todas y cada una de las reglas y limitaciones que establece la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y demás ramos conexos. Para cada caso, sin incluir, se incluirán los bienes exentos ni los desgravados. Es importante destacar que entre más lejos sea el parentesco, más alto será el monto del impuesto a pagar por quien recibe la donación o la herencia. Las excepciones, exoneraciones, desgravámenes y reducciones. Este tema también es importante. Dice, tal como lo establece la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y demás ramos conexos en su artículo 8, están exentos de este impuesto ¿quiénes? Los entes públicos territoriales, la cuota hereditaria que corresponda a los ascendientes, a los descendientes, a los cónyuges y padres e hijos por adopción. Cuando no excedan, esto es importante, de las 75 unidades tributarias. Las entidades públicas no territoriales que ejerzan primordialmente actividades de beneficencia y de asistencia o protección social, siempre que destinen los bienes recibidos a su producto al cumplimiento de esos fines. Por su parte, en cuanto a las exoneraciones, en el artículo 9 establece que el Ejecutivo Nacional podrá exonerar del impuesto a las entidades y establecimientos públicos cuyo objeto primordial sea de carácter científico, docente, artístico, cultural, deportivo, recreacional o de índole similar. Los establecimientos privados sin fines de lucro que se dediquen principalmente a realizar los actos benéficos, asistenciales, de protección social o con destino a la fundación de establecimientos de la misma índole, de culto religioso y de acceso al público o a las actividades referidas en el ordinal anterior. Aquí entran las iglesias que están exentas, pero allí hubo un cambio de acuerdo a la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde las iglesias quedan exentas, se les quita pues la exención del impuesto sobre la renta. Y las fundaciones instituidas testamentariamente cuando se dediquen a los fines previstos por los numerales 1 y 2. La parte del acervo hereditario es formado por acciones emitidas por sociedades anónimas inscritas de capital abierto hasta un máximo de 500 unidades tributarias y la que esté representada por inversiones hechas a partir de la fecha de promulgación de esta ley en los centros de actividades turísticas y hasta por un máximo de 500 unidades tributarias. Quinto, la parte del acervo hereditario formada por los capitales depositados en cuentas de ahorros constituidas en instituciones financieras legalmente autorizadas para recibirlos y los invertidos en cédulas. También los bonos hipotecarios y otras obligaciones emitidas por estas instituciones,
hasta por un monto también de 500 unidades tributarias. Los beneficiarios de herencias cuyo único activo esté constituido por fondos agrícolas en explotación que constituya la pequeña y mediana propiedad. En cuanto a los desgravámenes, se toman como tales y por lo tanto no forman parte de la herencia a los fines de la liquidación del impuesto sobre sucesiones y su valor se excluye del cómputo de la base imponible. ¿Qué viene? Bueno, lo siguiente: la vivienda que haya servido de asiento permanente al hogar del causante y se transmita con todos los fines a los ascendientes, descendientes, cónyuges y padres e hijos por adopción. Las cantidades percibidas por concepto de prestaciones o de indemnizaciones laborales, de contratos de seguro y las pagadas por instituciones de mutuo auxilio o montepio, siempre que sean con ocasión de muerte del causante. También los libros, las ropas y los utensilios de uso personal y los mobiliarios de la casa del causante. No quedan excluidos en esta excepción las joyas y los objetos artísticos que constituyan colecciones valiosas, ni los archivos de valor histórico a juicio del Ejecutivo Nacional. Aquellos que correspondan a entes públicos territoriales cuando concurren otros herederos o legatarios. Ahora bien, en lo que tiene que ver con las reducciones, encontramos que la ley concede unas reducciones en el monto del impuesto que recaiga sobre la cuota líquida del heredero o del legatario, siempre que ésta no exceda de 100 unidades tributarias de la forma siguiente: al cónyuge sobreviviente el 40%, a los incapacitados total y permanentemente para trabajar o ganarse la vida el 30%, a los incapacitados parcial y permanentemente para trabajar y ganarse la vida el 25%, a los hijos menores de 21 años el 40%, a los mayores de 60 el 30%, y por cada hijo a un adoptivo menor de 21 años que tenga a su cargo el heredero el 5%. A quien se les conceda ayuda o gratificación por años de servicios prestados al causante, siempre que la cantidad deferida a cada beneficiario no exceda de 20 unidades tributarias. Además de lo anterior, en cuanto a estas reducciones, la misma ley hace la salvedad, entre otras disposiciones, que en él casi en un mismo beneficiario concurra más de una de las condiciones o circunstancias enunciadas para tales efectos, se aplicará tan solo la reducción que le sea más favorable. Bueno, esto ha sido toda mi exposición. Espero sea de su agrado. Gracias.